finalizar, estuve en un entierro y era bonito escuchar el testimonio de varias personas que conocieron a esta hermana, que esta semana pasada fue llamada a la presencia del Señor. Y los testimonios tenían que ver con que la hermana realmente había dedicado su vida a servir al Señor y a servir a las personas. Y yo decía, bueno, qué bonito es vivir la vida de esa manera. Vivir la vida siendo útiles a los demás. Vivir la vida para bendecir a otros. Vivir la vida para edificar a otras personas. Decía una señora, dice, a mí me encantaba ir a las clases que ella daba porque dice, enseñaba, y ella usó este término, enseñaba con una pasión tan grande la palabra de Dios. Dice, muy creativa. Daba gusto escuchar, decía ella, la enseñanza a través de esta hermana, porque se veía realmente toda la preparación que ella tenía para poder dar cada una de sus enseñanzas. Y otra vez, ¿no? Yo dije, bueno, qué bueno es vivir la vida así. Vivir la vida para servir a Dios y vivir la vida para servir a las demás personas. El versículo que tenemos acá al frente, de Romanos capítulo 12, versículo 11. Entre varias cosas que Pablo dice ahí en el capítulo 12 de Romanos, está este versículo, donde él dice que los creyentes en Cristo debemos ser fervientes en espíritu. Y la palabra pasión, como muy bien lo ilustraron nuestros hermanos de comunicaciones acá, la pasión, como hemos dicho, es un fuego que nos mueve a alcanzar alguna meta, que nos mueve para hacer aquello que nos gusta. Es una llama que nos motiva a seguir hacia adelante. Y el versículo entonces está bien adecuado con esto de la pasión. Fervientes en el espíritu, o apasionados en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Y ese es nuestro tema de hoy, ¿no? Apasionados por el servicio al Señor. Y pensando, hay tantos pasajes y tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas que se apasionaron sirviendo al Señor. Por ejemplo, Pablo, desde que él tuvo su encuentro personal con Cristo hasta su muerte, fue un apasionado por Cristo y por la obra de Cristo. Y a pesar de todos los problemas, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la persecución, nada apagó en Pablo el fuego de la pasión por servir al Señor. Y aún al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Pero, dice él, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Pablo no llega al final de su vida frustrado, desanimado, decepcionado, sino al contrario, llega con una gran satisfacción de haber cumplido el ministerio que Cristo le encomendó. Pero otro personaje en el Antiguo Testamento que fue un apasionado por el servicio al Señor fue Josué. El pasaje que leímos de manera antifonal en un principio. Así que le invito para ir de nuevo ahí a este libro del Antiguo Testamento.
Josué capítulo 24, ahí en su Biblia física o en su Biblia electrónica. Decía uno de los hermanos de esta hermana, decía, en su Biblia ella siempre marcó versículos que le trajeron alguna lección en su vida. Y ellos compartieron varios versículos que esta hermana, que les cuento, pasó a la presencia del Señor esta semana pasada. Decía ahí varios versículos donde ella escribió al margen de su Biblia un comentario que mostraba la lección que había aprendido ese día en que leyó ese pasaje. Bueno, eso es lo bonito de nuestras Biblias físicas, ¿verdad? Que podemos marcarlas y que podemos hacer anotaciones. Y eso nos ayuda no solo a nosotros, pero queda también como un testimonio después de partir de este mundo. Josué está llegando al final de su vida. Josué nació en Egipto, en el tiempo en que el pueblo judío aún estaba esclavo en Egipto. Josué participó de aquella noche en la que el pueblo sale guiado por Moisés hacia el desierto. Aquella noche inolvidable en la que murieron todos los primogénitos de Egipto a causa de la terquedad de Faraón. Así que junto con más de 500,000 de personas, Josué participa de aquel gran día de liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Fue testigo del gran milagro de cómo se parte el mar Rojo, para que el pueblo pueda pasar por en medio sin que ellos se mojaran para nada los pies. Muy jovencito, Josué fue invitado por Moisés para ser su ayudante. En el libro de Éxodo hay un dato acerca de Josué. Éxodo 33:11 dice de esta manera: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Aquí nos habla, ¿verdad?, de esa relación tan estrecha de Moisés para con Dios. Sigue diciendo: luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí se nos comienza a hablar de Josué. Dice Josué, el joven Josué, dice acá. Y haciendo cuentas, parece que Josué tenía más o menos unos 20 años cuando sale de Egipto, juntamente con todo el pueblo. Así que era jovencito. Y Josué se convierte en el asistente de Moisés. Dice: el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Él comienza su carrera, digamos, como servidor de Moisés, como ayudante de Moisés. Ahí comienza él. Dice que él nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que ahí vemos a Josué siendo un jovencito sirviendo al Señor. Y al leer el pasaje, al estar pensando en el pasaje, yo daba gracias a Dios por varios jovencitos acá
que han mostrado ese deseo y ese interés de servir al Señor. Y qué bueno es ver a los jóvenes usar sus energías, usar sus capacidades, habilidades para servir al Señor. No hay nada mejor, ¿no?, que poder dedicar nuestra vida al Señor. Y me hizo pensar en mi vida también, cómo el Señor comenzó a prepararme a mí para poder servir en su obra. En ese tiempo yo ni lo imaginaba. En la iglesia donde acepté a Cristo, un tío era pastor, otro tío era anciano. La iglesia tenía muchas congregaciones, muchos campos, porque el municipio donde vivíamos tenía muchas fincas en aquel tiempo de café, y casi en cada finca había una congregación, y entonces había que ir a visitarlas. Y siendo un adolescente, acompañaba siempre a cualquiera de los tíos que iban a visitar esas congregaciones. Habían cuando menos 30 congregaciones. Así que cada semana se estaban visitando, 2 o 3 veces por semana. Y no era asunto de subirse al carro y irse a las congregaciones, era caminando. Las más cercanas estaban, creo yo, a unos 2 kilómetros. Pero ahí 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros, y íbamos en la tarde y regresábamos de una vez en la noche. Gracias a Dios, era aquellos tiempos en que no había tanta violencia como ahora. Así que a veces solo un tío y yo, solitos los dos, caminando en la oscuridad, en medio de los cafetales, por veredas, a veces en tiempo de mucha lluvia. Pero eso fue parte de lo que Dios comenzó a hacer. Yo no hacía absolutamente nada. Todo lo que hacía era acompañar nada más al tío que era el pastor o el anciano. Íbamos, un hermano de la congregación dirigía el culto, el tío mío era el que predicaba, así que toda mi participación era acompañar nada más al tío. Pero esa fue parte de la escuela del Señor. Aquí vemos a Josué. Por alguna razón, Dios, qué sé yo, es decir, Moisés vio cierta cualidad o cierto potencial, como decimos ahora, en Josué, y lo tomó para ser su ayudante. Ahora, Josué estuvo juntamente con Moisés los 40 años que Moisés dirigió al pueblo judío. Así que 40 años de preparación. Mire, 40 años de escuela. Josué se convirtió en un discípulo de Moisés. Ahí estaba Josué en todo, aprendiendo, viendo lo que hacía Moisés. En las células familiares estamos hablando ahora del tema del discipulado. Pues aquí tenemos a un discípulo fiel, a Josué, sirviendo a Moisés. Al final del libro de Deuteronomio se nos habla de la muerte de Moisés. Y antes de morir, Dios en su plan ya tenía el sustituto. Y este sería Josué. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quien te va a sustituir es Josué. Y pues Moisés estaba satisfecho de eso. Él sabía que su tiempo estaba llegando y entonces Josué iba a sustituirlo. Josué capítulo 1 nos menciona ahí lo que Dios le dice a Josué. Le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Así que Josué ahora tiene 60 años. Y le toca la tarea todavía más fuerte que la de Moisés. La de Moisés era grande, sacar al pueblo judío de Egipto. A Josué ahora le corresponde
entrar a conquistar la tierra prometida y entregar esa tierra al pueblo judío. Así que Josué ya no es un jovencito, tiene 60 años más o menos. Este año entró al seminario un hermano que tiene más de 80 años para estudiar la licenciatura. Y ahí está entre los jovencitos. Mario viene de Ceteca. Y este año entraron, la mayoría son jovencitos. Y ahí está este hermano. ¿Todavía está el hermano? Sí. Y entonces, un día platiqué con él y me dice, bueno, algunos me animaban, pero otros me desanimaban. Me decían, no, usted ya no. Y yo le dije, pero hermano, usted sabe que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años. Así que yo le digo, espero que el Señor le dé 40 años para lograr alcanzar su meta. A veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos. A veces uno mismo puede apagarse la pasión. Pero aquí está Josué. 60 años más o menos. Y Dios dice, Josué, te toca ahora a ti. Como decía aquel, ¿verdad? Te toca. Y Josué acepta el reto. La conquista, algunos dicen que se llevó más o menos 5 o 6 años, dándole duro para conquistar la tierra prometida. Algunos creen que el libro de Josué abarca un tiempo de 50 años. Así que Josué tuvo la oportunidad de estar al frente del pueblo judío un poquito más del tiempo que estuvo Moisés. Moisés estuvo 40. Josué, pues según las fechas que uno estudia de cómo se llevó a cabo la historia, se cree que la salida de Egipto fue más o menos por el año 1445 antes de Cristo. 1400 más o menos es la fecha que el pueblo judío cruza hacia la tierra prometida. Capítulo 24 nos ubica más o menos en el año 1350 antes de Cristo. Así que ahora Josué tiene más de 100 años. De acuerdo a lo que se narra en el capítulo 24, Josué tiene más de 100 años. Pero ¿sabe? Algo que a mí me llama mucho la atención de Josué es que el fuego de la pasión por servir a Dios no se ha terminado. Ese fuego no se ha apagado. Ni siquiera ese fuego ha menguado. Tal vez el versículo clave, el versículo principal de este capítulo sea el versículo 15, la última parte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es interesante todo lo que esto implica. Y hay 3 cosas que quiero que veamos en el pasaje. Primero, mis hermanos, el servicio con pasión para Dios se hace con un corazón íntegro y genuino. Dios quiere que quienes le sirvamos lo hagamos con un corazón íntegro y genuino. En la cena de anoche, el hermano Roberto Enríquez nos compartía, ¿no?, de un diácono de una iglesia, un hombre casado con su familia, pero se descubrió que tenía otra familia por otro lado. Y ahí estaba, sirviendo en la iglesia. Y hay muchos casos así, tristemente. Pero si vamos a servir como a Dios le agrada,
como Dios quiere, tenemos que hacerlo, mis hermanos, de manera íntegra y genuina. Eso es lo que dice el versículo 14. Si tiene ahí su Biblia, dice Josué: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. No importa cuál sea nuestro servicio en la obra del Señor, se requiere un corazón íntegro. Es decir, un corazón entregado totalmente a Dios. Un corazón que busca agradar a Dios. Del rey David, el Señor dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Y si hay algo que a Dios le agrada de nosotros, es eso. No es tanto la cantidad de cosas que hagamos, sino es el corazón con que hagamos las cosas para Dios. Así que Dios es un Dios santo. Y por lo mismo, Dios se merece, mis hermanos, lo mejor de cada uno de nosotros. Y por eso Josué está diciendo acá: temed a Jehová, ¿no? Tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que reconocer que Él es un Dios santo. Es interesante que cuando Dios decide escoger al profeta Isaías para que sea un siervo suyo, lo primero que Dios hace antes de llamarlo es darle una visión de quién es Dios. Y el profeta entiende bien la visión, y por eso él dice que escucha a seres angelicales exaltando a Dios y diciendo: santo, santo, santo. Luego dice que Dios pone un carbón encendido en la boca del profeta. Y solo después de eso es que Dios invita al profeta a ser un siervo suyo. Dios entonces demanda, mis hermanos y mis hermanas, de cada uno de quienes le servimos, Dios demanda integridad y un corazón genuino. En segundo lugar, podemos aprender en el pasaje que para poder servir a Dios con una verdadera pasión, hay que quitar de nuestra vida cualquier otro Dios. Mire lo que sigue diciendo el pasaje, versículo 14: quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 23 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Si tenemos pasión por Dios, mis hermanos, vamos a tener pasión para servirle. Ahora, para servirle como Él se merece, hay que quitar cualquier otro Dios. Hay algunos que no están dispuestos a servir a Dios porque hay otros dioses en su vida. La semana pasada estudiábamos con nuestros hermanos en la célula el pasaje donde Cristo dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar en cuenta estas tres cosas. Primero, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Y comentábamos esa palabra, aborrecer. Y decíamos, no está diciendo Dios que despreciemos a nuestra familia, porque en tantos otros pasajes se nos habla de amar a la esposa de amar al esposo, a los padres de amar a los hijos, de honrar, los hijos de honrar a los padres, en fin. Así que no está hablando de
dejar a un lado, de olvidarnos de nuestra familia, sino decíamos, está hablando de preferencia. Y decíamos, en nuestro medio tal vez esto no tenga tanto impacto como en países musulmanes. Cuando el miembro de una familia musulmán decide recibir a Cristo en su corazón, la familia lo desconoce. Y entonces ahí él tiene que decidir, ¿sigo manteniendo el amor de mi familia o decido seguir a Cristo y entonces perder prácticamente a la familia? Se dice que en algunos lugares hacen una ceremonia fúnebre para demostrar que ese hijo murió para ellos, porque se salió de su religión por seguir otra religión. Así que cuando Cristo dice, el que no aborrece, está diciendo Cristo que el que no lo pone a él en primer lugar, no puede ser un discípulo genuino. Luego dice Cristo, el que no toma su cruz. Y discutíamos eso en el grupo, ¿verdad? No dice Cristo el que no toma mi cruz, sino el que no toma su cruz. No puede ser mi discípulo. Y pensábamos, ¿qué hay en derredor de la cruz? Y todos los hermanos ahí comentaban, ¿verdad? La cruz significa sacrificio, peso, sufrimiento, dolor, rechazo y hasta la muerte. Y dice Cristo, si alguno no está dispuesto a pagar ese precio, no puede ser mi discípulo. Pero cuando hay pasión, no importa lo que venga, vamos a estar dispuestos a vencer todo obstáculo que venga en la vida. Y aquí dice Josué, si ustedes van a servir a Dios como Dios se merece, tienen que quitar todo otro Dios. Es decir, todo aquello que pueda robarle atención, tiempo, recursos. Tenemos que renunciar a eso, quitarlo de nuestra vida. Ahora yo pensaba, ¿qué dioses pudiéramos tener nosotros? Este pueblo, sin duda, salieron de Egipto, un país entregado a la idolatría. Posiblemente algunos se llevaron algunos dioses cuando salieron de Egipto. Y si no los llevaron físicamente, tal vez en su corazón ellos estaban pensando todavía en ciertos dioses. Y por eso Josué les dice eso. Tienen que quitar de su corazón todo otro Dios. Pero decía, pensando en nosotros, en ustedes, pero también en ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y yo. ¿Qué Dios que yo tengo podría quitarme la pasión por servir al Señor? El Dios del tiempo, el Dios de los estudios, el Dios del trabajo, el Dios de mi familia misma. Bueno, el Dios de la indiferencia, el Dios de la apatía, el Dios de la pereza. Y podríamos hacer nuestra lista demasiado larga. ¿Qué Dios nos está impidiendo servir al Señor? ¿Qué Dios nos está apagando el fuego
para no servir al Señor, perdernos la bendición de servir al Señor. Y cada uno conocemos nuestra vida. Y cada uno conocemos qué nos puede estar pidiendo el Señor que quitemos de nuestra vida. Y la tercera lección que encontramos en el pasaje es que servir al Señor con pasión demanda una decisión firme, personal y voluntaria. Para servir al Señor con pasión se requiere una decisión firme, personal y voluntaria. Mire lo que dice el versículo 15. Dice Josué: si les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién quieren servir. Josué está diciendo: miren, señores, esta es una decisión personal. Dios nos ha dado a cada uno libre albedrío. Ustedes saben todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros desde Egipto, a través de toda la peregrinación hasta que nos ha traído a este lugar. Ustedes conocieron también los dioses de Egipto. Así que ustedes tienen la libertad de elegir. Dice: si para ustedes es malo servir al Señor que nos ha traído hasta acá, entonces decidan ustedes. Y es así, ¿verdad? Para recibir a Cristo se requería una decisión personal. Para servir a Cristo también es asunto de decisión personal. Luego dice: escogeos hoy a quién quieren servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres allá en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ahora viviendo, porque ellos entraron a vivir a una tierra donde había naciones también entregadas a la idolatría. Así que otra vez dice Josué: decidan a quién realmente van a servir, a qué van a dedicar su vida, sus fuerzas, su tiempo, sus talentos, sus recursos. ¿Qué van a hacer? Pero dice él, esa es una decisión personal. Es una decisión voluntaria. Dios no obliga. Entendemos que nuestro servicio a Dios es por gratitud, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Jamás le vamos a lograr pagar todo lo que ha hecho por nosotros, pero tenemos gratitud y por eso le servimos. Y aquí viene entonces la convicción de Josué. Dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, durante el tiempo de Moisés y también ahora como líder del pueblo judío, era un gran líder militar. Josué era el jefe de la defensa del ejército judío en el tiempo de Moisés. Y él dirigió toda la campaña de conquista de la tierra prometida. Era un gran estratega militar. Pero también Josué era un gran líder espiritual. Líder espiritual de todo el pueblo y líder espiritual de su familia también. Y por eso dice él: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los que tenemos una familia, tenemos ese reto. No solo somos nosotros, sino nuestra familia también. Somos responsables por inculcar en ellos el amor al Señor,
el servicio al Señor. Yo y mi casa. Ahora la casa incluía, por supuesto, a la esposa, los hijos. Incluía también a los siervos que había en la casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y miren, una gran meta, un gran desafío también. Y qué alegre es pensar y ver a familias acá, que las familias completas están sirviendo al Señor. Han decidido seguir el ejemplo de Josué. Y ahí están todos, padres e hijos, sirviendo al Señor. Padres que han reconocido que son responsables de la vida espiritual de sus hijos. Y por supuesto, eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? El ejemplo que damos. ¿Cómo es que servimos al Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos motiva? Porque los hijos están viendo eso, ¿no? Porque puede ser que sí estamos sirviendo aquí en la iglesia, pero en la casa nos comportamos mal, como esposo, como esposa, y los hijos están viendo eso. Y entonces eso desanima, eso desmotiva. De ahí la importancia otra vez del liderazgo espiritual, ¿verdad? de nuestra casa. A veces uno escucha, ¿verdad? Que no son los padres los que toman las decisiones en este aspecto espiritual, ¿verdad? Sino son los hijos, ¿no? Y los hijos dicen, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Los padres dicen, bueno, está bien. Está bien, pues no vayamos. ¿A dónde quieren ir? Pues a la piscina. Pues entonces vamos a la piscina, porque nos importa la unidad familiar, ¿verdad? Hay un buen partido hoy en tal lugar, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vámonos pues, ¿no? Porque hay que mantener la unidad familiar. Que tenemos que celebrar tal fiesta, ¿verdad? Y entonces ya no le damos al Señor la prioridad que Él merece. Otros dioses nos quitan ese fuego de la pasión para servir al Señor. Pero Josué fue un líder, no solo del pueblo, fue un líder ejemplar de su familia. Ahora mire qué legado más bonito el que Josué dejó. Versículos 29 en adelante dice, siempre aquí en Josué 24, 29 ahora dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Ahora decía, tiene más de 100 años Josué, pero tiene todavía esa pasión. Y por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa qué quieran hacer ustedes, le dice al pueblo. No importa cuál sea su decisión, pero la decisión mía es que yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y mire ahora. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. 110 años. Ahora decía, salió de Egipto más o menos a los 20. Estuvo 40 con Moisés, son 60. Toda la historia del libro abarca 50 años. Y aquí está, al final de su vida. Después de 100 años, todavía él tiene pasión por servir al Señor. Podía haber dicho, no, yo ya estoy viejo, ¿verdad? Pues que otros sirvan, ¿verdad? Ahí están los más jóvenes, que ellos sirvan. Y eso es lo que me gusta de él, ¿verdad? Más de 100 años, pero la pasión todavía está ahí viva. Versículo 30, los sepultaron en su heredad, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Versículo 31. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué
y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Y una pregunta que surge acá es: ¿servirán mis hijos al Señor después que yo me muera? ¿O solo me muero y se acaba? Se acaba ahí la obra. Bueno, dice que después de la muerte de Josué, el pueblo siguió sirviendo a Dios. Después de la muerte de los ancianos que estuvieron con Josué, que aprendieron de su líder, siguieron sirviendo al Señor. Pero una vez que mueren ellos, como que los ancianos que quedaron no trasladaron la misma visión. Y llegamos a Jueces, y en Jueces la historia es que el pueblo se apartó de Dios. Y en Jueces el mensaje es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Dejaron a Dios a un lado. Entonces, por eso, mis hermanos, somos responsables de nosotros mismos, pero somos responsables también de nuestros hijos. Esta mañana, antes de salir para la iglesia, recibí una llamada que me animó mucho, de un hermano en México que está sirviendo juntamente con su familia en México. Son de aquí de Guatemala, salieron de Guatemala hace muchos años. Y él me decía, don Guillermo, él me trata así, don Guillermo, me dice: lo que usted sembró en mi esposa, me decía él, sigue dando fruto. Y recordando el tiempo que servimos ahí en Escuintla, la esposa de él en ese tiempo que yo llegué a Escuintla era una adolescente, era una niña. Pero armamos un grupo con quienes estuvimos trabajando, un grupo de adolescentes, enseñándoles la palabra, enseñándoles el servicio al Señor. Y no solo ella, pero fue bonito como varios de esos muchachos aprendieron a amar al Señor y aprendieron a servir al Señor. Y es bonito saber que varios ahora son pastores, otras esposas de pastores, otros líderes en sus iglesias. Pero este hermano me decía: mire, nosotros tenemos a nuestro cargo aquí en México 60 iglesias. Y me decía: aquí hay parte del trabajo que usted hizo. Y qué bonito es, ¿verdad? Tan satisfactorio. Esa es la recompensa. Saber que lo que sembramos en los demás va a seguir dando fruto. Y de ahí la importancia. Comenzando con nuestra familia, ¿verdad? De enseñarles primero con el ejemplo. Enseñarles esa pasión por el Señor y esa pasión por el servicio al Señor. Enseñarles que vale la pena servir al Señor. Que hay a veces momentos difíciles, sí es cierto. La cruz, como dijimos, significa muchas veces rechazo, dolor, sufrimiento, heridas, sangre y hasta la muerte misma. Pero yo creo que no hay trabajo más hermoso. No hay labor que sea mejor recompensada por el Señor que el trabajo que hacemos en la obra de Él. Así que, mis hermanos, al igual que Josué, ojalá que hagamos nuestro este lema. Pero yo y mi casa. No importa que hagan los demás. Pero esta es una decisión personal. Yo y mi casa vamos a servir al Señor hasta que Él venga por nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que ha sido fiel acá a la iglesia,
Como saben, ¿verdad? Tenemos de los fundadores ahí a nuestros hermanos Sibulca, que siguen siendo fieles al Señor, que nos siguen dando ejemplo de fidelidad y de servicio al Señor. Y todos los que a través de estos 39 años se han añadido a la iglesia y han servido y lo siguen haciendo. No todos de la misma manera. Ya no vemos a muchos hermanos aquí al frente, pero siguen sirviendo a través de sus oraciones, a través de una palabra de ánimo, de consejo, a través de sus ofrendas. Hay tantas maneras y muchos la están aprovechando para servir al Señor. Y eso realmente es hermoso. Así que, mis hermanos, ojalá entonces que ese fuego de la pasión siga vivo en la vida de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por la bendición de ser tus hijos. Pero muchas gracias también por el privilegio que nos das de servir en tu obra, de ser colaboradores tuyos, Señor, para seguir extendiendo tu reino, para bendecir a otras personas, para llevar tu palabra a otras personas. Gracias, Señor, porque no solo aquí adentro podemos servirte. Gracias por hermanos y hermanas que están sirviendo ahí en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, ahí donde cada uno vive. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que mantengas vivo ese fuego en nuestras vidas. Y como Pablo le dijo a Timoteo, que ese fuego pueda ser avivado cada día para que te sirvamos con amor, con dedicación, que podamos seguir el ejemplo de Josué. Te lo pedimos, nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.